¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Pasión Deportiva. El agradecimiento a las autoridades de cada uno de los canales, la confianza, los compañeros de los otros programas, los anunciantes. A usted que nos permite, por ejemplo, con sus mensajes, hacer una selección de los mejores 9 de la historia como será hoy. En cada uno de los puestos lo hemos venido haciendo en Pasión Deportiva. Y vamos a estar en estos tiempos del Día de la Música. El fútbol tiene música, ¿no? En las tribunas, en los goles, en la música que tiene que ver alrededor del fútbol. Conjugaremos todo eso. Estamos en Pasión Deportiva y comenzamos de esta manera. El 9, la camiseta. Siempre he dicho que de niño, al menos allá por la década del 60, el 9 era el número a tener detrás de la camiseta. Después tal vez el 10 por determinados jugadores en cada uno de los clubes nos llenó de asombro, de ganas de usarlo. Y hay 9 para ser dulce en la Argentina, en la historia del fútbol argentino. Uno puede remontarse a los comienzos, al Nolo Ferreira de los profesores de Estudiantes de La Plata, a Herminio Masantonio en Huracán, a Bernabé Ferreira, el mortero de Rufino, primero en Tigre, después en River Plate, a Jaime Sarlanga en Boca, a Rubén Bravo en Racing, a Norberto Menéndez, el Beto, en Boca, en River, al Tanque Alfredo Rojas. Vaya si hay números 9. Hablar de René Pontoni marca indudablemente una época, aquel trío de Farro, Pontoni y Martino en San Lorenzo del 46, el que dio la vuelta por el mundo haciéndole de a 10, de a 8 a los equipos españoles, tiempos impensados. Pontoni, nacido futbolísticamente en Newell's, llegó a Boedo y indudablemente se ganó la afición. René Pontoni inicia esta lista de números 9. Con Adolfo Pedernera marcamos el 9 de la máquina. Muñoz, Moreno, Pedernera, Labruna y Lustó. Y Adolfo, después Don Adolfo como técnico, era un goleador implacable. Si bien su número 10, Ángel Labruna, convertía tantos goles o más que él, Pedernera era un sagaz centro delantero que quienes lo vieron hablan de un enorme definidor, Adolfo Pedernera. La saeta rubia, Alfredo Di Stéfano. Socorro, socorro, ahí viene la saeta con su propulsión a chorro. Cantaban en las tribunas y Alfredo Di Stéfano se encargaba de ir de lado a lado de la cancha de River o de Huracán cuando jugó en la Argentina o en Colombia, pero fundamentalmente en el Real Madrid, un delantero que marcó épocas y que aún hoy es nombrado como de los grandes jugadores del mundo, el Di, Alfredo Di Stéfano, también en esta galería de los números 9. Antonio Angelillo es el 9 de los Carasucias, aquel 9 de Corbata, de Sibori, de Maschio, del sudamericano del 57. La mayor parte de su carrera en Europa, pero también marcado entre esas leyendas que uno leía en las revistas El Gráfico, en el Goles, en los diarios, cuando algún periodista memorioso lo traía ya cuando Angelillo había dejado de jugar al fútbol. Pero también uno buscando y buceando encuentra en Angelillo un goleador implacable, argentino, goleando en el fútbol italiano.
Luis Artime padre es hablar del gol. Por lo menos para un tiempo, uno decía Artime y decía gol. Un jugador sensacional. Un pesquero sería, bueno, una cosa más o menos así. Pero claro, tuvo cerquita de él a enormes jugadores. Jugar al lado de Hermindo Onega tanto tiempo habrá significado seguro para don Luis Artime algo muy especial. Tener punteros como Luis Cubilla y Pinino Más. Sin embargo, en River, con semejantes jugadores, Artime no pudo ser campeón. Y sin embargo lo fue en Independiente en el 67, junto a Bernau, a Tarabini, a Yasalde, en el equipo de Osvaldo Brandao y después en Sudamérica en muchos sitios. Artime es sinónimo de gol. Ángel Clemente Rojas, un jugador con una cintura extraordinaria, con una manera de jugar al fútbol sensacional. Era un 9 gambeteador, uno siempre lo ha ubicado mentalmente un poco más atrás que en el puesto de centroforward, como se le decía antes a los números 9. Y sin embargo, bueno, la posibilidad de tenerlo a Ángel Clemente Rojas en un equipo era un lujo. Siempre pienso que Angelito, por su pinta, por su manera de jugar, hoy sería multimillonario. Eran otras épocas. Baterías Marozzi, pura potencia. Lantec SRL, protección contra rayos. www.lantec.com.ar. Instale calidad en tanques para agua. Instale Talpelit. Tanques de polietileno, bicapa y tricapa. Talpelit. Aceitera General Dehesa, una empresa argentina que exporta al mundo la riqueza del campo, abriendo nuevos mercados internacionales para el país y la provincia. ¿Sabés por qué Soluciones Gráficas es más para vos? Porque vos soñás, porque vos proyectás, porque vos imaginás, porque vos nos conocés. Soluciones Gráficas. José Eduardo Chávez, único especialista en la reparación integral del cigüeñal, rectificado, balanceo, control de Magnaflux, recuperación por arco sumergido, recambios con garantía escrita. José Eduardo Chávez, un nombre con prestigio y trayectoria. Encendé la luz baja en la ruta siempre. Es un consejo de la Policía Caminera. Auspicia Chamás, el recuerdo más rico de Córdoba. Hablar de 9, sino hablar de Carlos Bianchi, es seguramente dejar un hueco y un olvido. Bianchi hizo goles de todos los colores en la Argentina jugando para Vélez, en Francia, donde brilló en distintos clubes. Bianchi era implacable. Bianchi era un jugador con más pinta de jugador de ajedrez que de jugador de fútbol. Un calvo incipiente, un jugador que se paraba, patas chuecas, patizambo, y sin embargo se encargaba de convertir todos los goles, todos, que pudo en un Vélez que a lo mejor no campeonó cuando él jugó, porque él el del 68 lo integró desde muy jovencito, pero marcó y dejó una época registrada, después también como técnico. Ya que estamos en Belleville, hablamos de quien para mí es el más grande de toda la lista que tenemos. Al menos hay un montón, pero el más grande es Mario Kempes. Kempes era 9,5, porque Kempes era capaz de arrancar desde más atrás, era capaz como en el Mundial de arrancar desde su campo y ganar prácticamente él un campeonato del mundo. Un jugador distinto, que apareció como tantos nueves en Instituto. Instituto es un productor de números 9,
después a Rosario Central, donde se ganó a la afición canalla, lo que no es tan sencillo, y después triunfando en el Valencia de España y en la selección argentina ni hablemos. Mario Kempes ganó desde su lomo, desde su capacidad, desde su temperamento, el Mundial del 78, no digo él solo, pero más o menos, fue un jugador realmente extraordinario, Mario Alberto Kempes, el matador que también integra esta lista de números 9 en Pasión Deportiva. Leopoldo Jacinto Luque fue un invento de Juan Carlos Lorenzo en Unión de Santa Fe. Un tipo que un poco Lorenzo intentó que hiciera lo que hacía el Ratón Ayala en San Lorenzo del 72. Solo que Luque tenía más presencia en el área y terminó siendo después en River un delantero fenómeno, también en la selección. Guapo, incansable, goleador, inteligente, en algún momento hasta sex symbol. Recuerdo las chicas morían por Leopoldo Luque en los tiempos del Mundial 78. Leopoldo Luque también entonces integra esta nómina de grandes números 9 en la República Argentina. Hablando de River, miren, venimos de Luque, de Morete, Ramón Ángel Díaz. El Pelado Díaz fue un 9 sensacional. Diría, de estos que estamos tratando, el primer 9 de la era moderna. Un jugador de esos que habría que atarlo, ¿no? Había que pararlo de alguna manera para que el tipo no se frenara. Ramón Díaz convertía goles a la carrera. Era un jugador muy difícil de controlar porque tenía una visión del terreno, era vivo, sabía cuándo picar y tenía una velocidad notable. Compuso con Diego Maradona en los juveniles una dupla tremenda y en River y en el fútbol de Italia se cansó de hacer goles el Pelado Díaz. Otro de los grandes goleadores es Gabriel Batistuta, elegido por usted. Batistuta era una máquina de hacer goles, en donde jugó. Cuando apareció en Newell's era un gordito, así dicen sus compañeros de pensión, pero empezó a hacer goles. Pasó a River fugazmente, no lo quisieron demasiado, pero hizo goles claves, como en una promoción para la Copa Libertadores a San Lorenzo en la cancha de Huracán, y después fue a Boca. Y junto con Diego Latorre, ahí sí que hicieron una linda dupla. Es bueno recordarla esa. Y bueno, pero Batistuta es la Fiorentina y la selección argentina. Más allá de la Roma, más allá de... es la selección con goles impresionantes en la Copa América de Chile, en la Copa América de Ecuador, en eliminatorias. Y en la Fiorentina, donde fue realmente un artillero sensacional de un equipo que no le ofrecía tantas chances de ganar títulos. Y a lo mejor hasta él se sentía cómodo así y se quedó mucho tiempo allí. Hernán Crespo tiene otro lugar, otro de los lugares en estos números 9. Para mi gusto, el jugador que mejor fue al primer palo, o va todavía al primer palo, cada vez que viene un centro. Porque por su tamaño, no es que sea un ropero, pero es alto Hernán, siempre tuvo la capacidad de adelantarse a la jugada, de primerear, de poner la puntita del pie para marcar diferencias y marcar goles de lujo, de Rabona, de Chilena. Un jugador que ha hecho goles en todos los equipos de Italia donde le tocó jugar y también en la selección. Seguramente Crespo tuvo como contra ser contemporáneo de Batistuta. En algún momento a los técnicos le decían, tiene que ponerlo a los dos, a Bati, a Crespo. Bueno, Crespo era distinto a Batistuta
probablemente era mucho más con la pelota, pero ser contemporáneo a Batistuta era como tener un lugarcito en el banco medio como asegurado, ¿no? Pero Crespo fue un gran número 9, es todavía un gran número 9. I always get what I aim for, and your heart ain't. Y cerramos con Martín Palermo, hacedor de goles con la ceja, con la cola, con el talón, un optimista del gol, como lo definió Carlos Bianchi. A este Martín Palermo hace poco retirado y que le dio tantas alegrías a la hinchada de Estudiantes de La Plata y de Boca. Y también, ¿por qué no?, a la selección argentina en los últimos tiempos. Aquel gol contra Perú que hizo que Diego Maradona se tirara de panza al barro. Y aquel gol en el Mundial que nos emocionó a todos. No hay que olvidarse de esas cosas lindas. Palermo le dio a Boca muchísimo. Un goleador sensacional que me parece tuvo en Guillermo Barros Echeloto el socio ideal, ¿no? Uno de Gimnasia y el otro de Estudiantes. Palermo, loco, definido como loco, indudablemente llevó esa locura a la red, se la trasladó a la red y cada vez que Palermo la tocaba, la red se movía demasiado contenta. Con Palermo cerramos bien el capítulo de los números 9. Baterías Marozzi, pura potencia. Lantec SRL, protección contra rayos. www.lantec.com.ar. ¿Sabés por qué Soluciones Gráficas es más para vos? Porque vos soñás, porque vos proyectás, porque vos imaginás, porque vos nos conocés. Soluciones Gráficas. José Eduardo Chávez, único especialista en la reparación integral del cigüeñal, rectificado, balanceo, control de Magnaflux, recuperación por arco sumergido, recambios con garantía escrita. José Eduardo Chávez, un nombre con prestigio y trayectoria. Encendé la luz baja en la ruta siempre. Es un consejo de la Policía Caminera. La suerte está en todos lados. Jugá a las 4 cifras de la Quiniela de Córdoba y ganá mucho más. Sumate al Club de Ganadores de la Lotería de Córdoba. Auspicia Chamás, el recuerdo más rico de Córdoba. La música. Siempre traemos la música aquí a nuestra pasión deportiva de cada día. Porque la música es pasión y se relaciona con los sentimientos del ser humano. Entre ellos el deporte. El deporte también es un sentimiento muy especial. La camiseta que se quiere, el jugador que se admira, el escudo que se defiende. Y en todo el mundo han homenajeado a sus héroes deportivos a través de la música. Y vamos a traer algunos de esos homenajes incluso en su lengua original. Algunos en inglés, en portugués, en italiano. Es música. Música del alma dedicada a los deportistas. Los brasileños le cantaron al ídolo del pueblo, a ese pequeño pajarito que iba por la raya, aleteando y desairando marcadores laterales. A Mané Garrincha, al gran Mané Garrincha, los brasileños le cantaban de esta manera. Ergue os seus braços e corre outra vez no gramado. Vai tabelando seu sonho e lembrando o passado. No campeonato da recordação, faz distintivo do seu coração que as jornadas da vida são bolas de sonho que o craque do tempo chutou. Cadê você? Cadê você? Você passou. O que era dor
já se acabou. Cadê você? Cadê você? Você passou. No videotape do sonho a historia gravó. Los españoles tienen un nuevo ídolo. Si bien es argentino, en realidad más que los españoles, los catalanes. Le han hecho un tema a Lionel Messi. Sus gambetas, sus goles. Esta representación de un equipo que seguramente con el paso del tiempo será inolvidable. Así, sus hinchas, sus seguidores, le cantan a Messi. En cada paso, en cada acción, detrás sabemos un montón de corazones compartiendo el sueño. Para vivir esa emoción, para cantar esta canción, solo hace falta contemplar tu genio, Messi, oh Messi, siempre contigo, Messi, oh Messi, gracias amigo. Los ingleses le hicieron un tema al Pitón Ardile, a Osvaldo César Ardiles, jugador que se ganó el cariño de los hinchas del Tottenham y el respeto de todos los aficionados ingleses. Recuerden que el cordobés fue a jugar hacia allá en tiempos de Guerra de Malvinas. Impresionante. A ver cómo le cantan, cuál es la música para nuestro Pitón Ardiles. Los uruguayos, entre candombes, entre coplas, entre cantos, le han dedicado un tema a Diego Forlán, un jugador cachabacha, realmente especial, con un carisma especial. En estos tiempos donde Uruguay tiene una gran selección, los orientales le cantan a su goleador de esta manera. Su pelo es como el sol en la bandera de Uruguay y su gol siempre es una lanza del rival. En el tercer juego con su garra es una furia. No pueden correr los enemigos, es Diego Forlán. Es un titán, el campeón, dejado por triunfar. Su selección oriental siempre lo apoyará. Nuestra fe, nuestro honor, Diego Forlán. Gracias, Diego. Pichichi, el Balón de Oro. Y por último, los italianos, tan pasionales, ¿cómo no le van a hacer un tema al más grande de todos los tiempos? Los italianos cantándole a Diego Maradona, los napolitanos enarbolando desde los balcones con ropas este canto al mejor jugador del mundo. O fa fermarci con tanta polizia, ma non dare più una baccia puttaria, capula allora, se può scarsare, esortaziato pronto per l'abbonamento, e tutta gente, son che già pronta per sofà, ai sacrifici siamo pronti ed allenati,
però a domenica che non ci abbandono mi raccomando non ci fanno subidone, perché stavolta fosse troppa delusione, si non scoglisse pure tu ma sta gente, un pallone se ne può, non tiene niente. Esta è la canzone di Diego Armando Maradona, che ci è costato un sacco di milioni, non è vero? Ma il pueblo è felice, perché ha roto la manata con me. Bien, ahí estaba el deporte y la música, el fútbol, cada uno de sus deportes con ese sonido que nos va acompañando diariamente por la vida, la música que es indispensable. Y los número 9, los mejores número 9 de la historia aquí en Pasión Deportiva. Hasta nuestro próximo encuentro.